Bueno, feliz tarde. Un placer para nosotros desde Founder Institute Valencia estar nuevamente compartiendo un rico y enriquecedor espacio con nuestros amigos Javier Echalecu y Alejandro Cancela, donde vamos a hablar de este tema tan importante para tantos emprendedores como es la atracción, cómo generar esos primeros números, esas métricas, esas ventas que tanto buscamos en las startups, sobre todo en esas etapas iniciales. Vamos a invitarlos a ellos ya para que estén aquí como panelistas. Aquí ya tengo a Alejandro y tengo también a Javier. A Javier. Ya tú lo agregaste, perfecto. Sí, ya está listo. Buenísimo. Acá. Bueno, bienvenidos Javier y Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas Javier, tardes. no te escuchamos. Todo perfecto. Ya, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por participar hoy, por su tiempo, por participar hoy en este webinar tan interesante que vamos a tener de 1 hora. Bueno, vamos de una vez, vamos a hacerlo un poco más corto, Andreina. Vamos de una vez, si quieren, a presentar a nuestros panelistas, speakers, top mentors de Founder Institute Valencia que nos están acompañando en la tarde de hoy. Así que adelante. Genial, sí, hoy vamos a compartir con Javier Echalecu. Javier es fundador del método Sales Funnel Canvas, perdón. Fundador y director creativo de Pombo, es una agencia de marketing especializada en comercio electrónico. Y desde 2011 imparte formaciones en diferentes escuelas de negocios en temas relacionados con el marketing y ventas, emprendimiento y desarrollo de modelos de negocio. Por su parte tendremos a Alejandro Cancelas, que es director de proyectos tecnológicos, mentor de empresas, desarrollador de productos e incansable ideador desde hace más de 10 años. Es CTO en Passport Scan y profesor en Master Digital Business del IEM. Y autor del libro Escala tu negocio, de entrenador personal y fitness de 0 a 100 clientes en 3 meses. Bienvenido a ambos, muchas gracias por participar hoy. Encantado. Muchas gracias. Bueno, entramos de una vez en materia, Javier y Alejandro. O sea, la idea de la temática de este evento es poder responder esa pregunta que tienen tantos founders que tanto están en una etapa de pensar todavía su idea de negocio y si trabajamos bajo una metodología Lean Startup, como nos dice el famoso libro de Eric Rice, debemos buscar ya lo más rápido posible, sin invertir mucho tiempo ni mucho presupuesto, en conseguir retroalimentación y métricas por parte del cliente que estén dispuestos a pagar por nuestros productos o nuestros servicios. O incluso emprendedores que ya han lanzado un MVP, pero no logran escalar su producto o su servicio. Entonces, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones, Alejandro, que le pudiéramos dar a un emprendedor que está en esa etapa inicial? ¿Le vendo a todo el mundo o me especializo en algún tipo de cliente en específico? ¿Qué opinas? Es una pregunta que empezamos fuerte, ¿no? Pero bueno, yo ante todo sí que me gustaría situarnos, ¿no? Porque bueno, ahí muy bien has hablado de 2 fases y por tanto para mí también 2 tipos de, entre comillas, cliente, ¿no? O usuarios con los que trabajar, súper importante. Cuando estamos en una fase casi idea o una fase muy inicial, para mí ahí tenemos que, uno, validar, ¿vale? Validar es ir al gran espectro, ir ajustando ese buyer persona, quién es ese buyer persona. Y en cuanto estamos lanzando, conseguir los early adopters o los beta testers. Entonces, bueno, realmente son esas 2 fases, pero en ambas, creo que es un poco también el objetivo de hoy, ¿no? En intentar, pues, arrojar por lo menos ideas. Yo siempre digo también que lo que, por ejemplo, a mí me puede funcionar o a un proyecto según lo digamos, igual a otro no le funciona y viceversa, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, aquí creo que podemos arrojar unas cuantas ideas y saldrán algunas cosas chulas. Así es, Alejandro. Por tu lado, Javier, ¿cómo logramos que estos founders consigan esas primeras métricas?
Lo primero es ponerle 2 velas a la santa paciencia, ¿vale? Porque muchas veces queremos resultados ya, ¿no? Lanzo y quiero ya resultados, y quiero ya datos, y quiero ya ver cómo me pongo a vender como un loco, ¿no? Y no siempre pasa eso. De hecho, lo normal es que no pase nada, ¿no? Me hace mucha gracia, estoy colaborando con una gente bueno, que el otro día estaban súper ilusionados con su lanzamiento y hacen el lanzamiento y después del lanzamiento es, ¿y bueno, y qué? No, no ha pasado nada. Claro, porque no podía pasar mucho más, ¿no? Entonces, esto es un proceso, nos han vendido el Lean Startup como algo que enseguida estoy pivotando, estoy iterando y enseguida consigo resultados, pero yo creo que no es algo que pase tan rápido, ¿no? Entonces, las métricas que tenemos que ver tienen que ser muy claras, ¿vale? Entonces, lo ideal es intentar conseguir pequeños objetivos para ver si esas pequeñas validaciones que tengo que hacer las estoy consiguiendo o no. Pero claro, normalmente empezamos con pequeñas inversiones, entonces tenemos pocos datos que muchas veces también intentamos analizar pocos datos y nos confunden más que otra cosa, ¿no? Oye, he crecido un 100%, ya es que has pasado de 2 a 4, ¿sabes? Entonces, pasar de 2 a 4 no es significativo, o sea, sí, hemos crecido un 100%, no, pasa de 2 a 4, o sea, no ha pasado nada. Entonces, lo primero que yo creo que hay que tener es paciencia, mucha paciencia y tener en cuenta que a veces también la intuición sigue siendo algo que nos debe de acompañar. Nadie mejor que nuestra propia intuición nos puede decir si esos pequeños pasos que estamos dando van por el buen camino o no, porque a veces confiamos demasiado en las métricas y en esos datos tan objetivos y como te digo, cuando tenemos poco volumen de información, pues entonces a lo mejor esos datos no son realistas al 100%, ¿no? Entonces, bueno, es un poco mi primera impresión, ¿no? Que después de ver muchos proyectos y los míos propios, ¿no? Esa paciencia y ese confiar también un poco en la intuición del conocimiento del negocio, ¿no? Insistir, persistir, resistir y jamás desistir hasta conseguir. Por ahí leí. Es decir, el éxito es una frase que yo muchas veces he repetido, el único sitio donde viene antes que el trabajo es en el diccionario. Para Pero conseguir esa... el problema es que nos lo hemos dicho 50.000 veces esto, pero no nos lo aplicamos, lo queremos ya, para ayer, ¿sabes? Y no es que mi presupuesto es el que es y tengo 2 meses de vida. Es que si tienes 2 meses de vida con el presupuesto que tienes, igual no deberías de plantearte esto. No sé, es complicado, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo tengo proyectos que han estado años dando vueltas ahí a ver cómo encontramos la manera de que funcione. Y es lo que te digo, sí, persistir, pero luego lo que hay que hacer es aplicarse el cuento y tener esa paciencia, ¿no? Excelente. Quiero recordarle a todas las personas que nos están siguiendo en este momento que por favor vayan colocando todas sus preguntas aquí abajo en el botoncito del Q&A para írselas formulando a nuestros invitados en la tarde de hoy. Esta va a ser una conversación enriquecedora en la medida en que ustedes vayan participando. Alejandro, ¿cuán importante es, como lo mencionaba al principio de mi pregunta, apuntarle a ese early adopter? Es decir, a esa persona que inicialmente esté dispuesta a pagar por mi producto. Porque he escuchado con mucha frecuencia cuando le preguntan, bueno, pero ¿quién es tu target? Es que no, es que mi producto le sirve a todo el mundo, así que yo le voy a vender a todo el mundo. ¿Cuán importante es determinar, Alejandro, esa persona que es la primera que va a salir a hacer la fila, como dice el video de Simon Sinek, a pararse 3 días en la fila ahí de la tienda Apple, agarrar lluvia y frío por querer tener de primero el próximo iPhone 14, aun cuando 2 semanas después lo voy a poder conseguir sin hacer la fila? Ojalá cuando estamos lanzando un proyecto, cuando yo lanzo un proyecto, alguien espere incluso sin lluvia. O sea, creo que sería imposible, ¿no? Lo que está claro es que tenemos que salir a buscarle. Pero sí, súper importante el afinar bien quién es ese early adopter, quién es ese... en los típicos pitch, ¿no? Cuando estamos presentando una slide casi obligatoria, es el tamaño del mercado. Cuando yo veo pues, un mapa del mundo, ¿no? Pues bueno, mi mercado son 2 millones de personas que van a gastar no sé cuántos mil millones de euros o de dólares, es cuando empieza un poco a saltar esas alarmas, como bien dices. Trabajar con un early adopter.
para mí es básico. Yo, la verdad que soy muy de producto y yo sinceramente no lanzo un producto hasta que no trabajo ya, o bueno, o lanzo un producto, digamos, de la mano de esos early adopters directamente, ¿vale? No intento resolver mi necesidad, sino que intento resolver la necesidad de mi cliente. Y qué mejor que estar ya trabajando con él. Por eso, el afinar mucho, el tener, como bien decía Javier, ¿no? Tiempo. O sea, mínimo esos 4 o 6 meses para trabajar con ese early adopter, para ir desarrollando el producto, para ir evolucionando y para ir encontrando, sobre todo, cuál es el problema que resolvemos, cómo lo resolvemos para ellos, ¿vale? Para ellos y para ellas, y cómo vamos afinando y cómo vamos trabajando hacia ellos. Una vez que ya sabemos, conocemos el procedimiento, conocemos bien a esos early adopters, luego es cuando ya pensamos en, vale, vamos a hacer crecer esto, ¿no? Vamos a empezar a jugar un poco con ese palo de stick tan famoso, pero hasta que no tengamos un producto adaptado al menos a las mínimas necesidades de esos early adopters y los conocemos, para mí no tendría sentido el dar un siguiente paso para crecer, ¿no? Porque al final daríamos pues palos de ciego y mataríamos moscas a cañonazos, que se dice, ¿no? Javier, ¿cuán importante es escuchar a esos early adopters, sobre todo cuando el producto o servicio que tenemos es súper innovador? Mira, yo Decía siempre... una vez, sí, para terminar brevemente, decía una vez Henry Ford que si le preguntábamos a la gente si querían un vehículo o cómo se lo imaginaban, probablemente la gente hubiese dicho que lo que querían eran más caballos para la carreta porque no tenían forma en ese momento de imaginarse el vehículo. Y es uno de los problemas que se encuentran muchos emprendedores que desarrollan productos súper innovadores donde no tienen un benchmark en el mercado. Entonces, ¿cuán importante es hacerle fácil a ese early adopter que pueda dar su feedback de cómo se siente y qué percibe sobre ese producto o servicio? Pues algo tan sencillo como hablar con él cara a cara. Y esto es algo que nos dice Steve Blank desde hace un montón de años, que se empezó a trabajar con toda la metodología Lean Startup y que, bueno, como sabes, Steve Blank es mentor y profesor de todos los que conocemos, Eric Ries y Asmauría y toda esta gente. Y otra cosa que se nos olvida, o sea, nos da miedo muchas veces hablar con ese early adopter, con ese potencial comprador, pero hablar cara a cara, o sea, vamos a hacer una videoconferencia y yo te explico y te enseño y te cuento y te resuelvo las dudas cara a cara o incluso en persona, ¿no? Ves que tengo una startup molona que es todo online y busco la escalabilidad y si hablo con mi cliente nunca escalaré. No, es que nunca escalarás si no hablas con tu cliente, esa es la cuestión, ¿no? Pero hablar de hablar. Entonces, aquí viene un tema que a mí me apasiona, que son las ventas. Te tiene que gustar vender para dedicarte a esto. O sea, si a ti no te gusta vender, a ti no te gusta disfrutar de ese momento de me pongo delante de mi posible cliente y hablo con esa persona y le cuento y me enfrento a sus objeciones y le resuelvo sus dudas y me como las mierdas cuando me dice que esto es un puñetero desastre y que no era nada de lo que esperaba, no va a funcionar nada, nunca escalaré, ¿sabes? Es lo que yo creo que a veces perdemos un poco el norte, ¿no? Entonces, si tú no disfrutas con ese momento de la venta, con ese momento de incluso en tiempo real me estoy inventando las respuestas para... eso es Lean Startup, ¿no? Pero, y tu producto hace esto y además hace esto otro y no lo hace, pero tú estás tanteando en esa conversación si las cosas son como deberían de ser, pero hablando cara a cara, viéndole los ojos a la otra persona y viéndole las manos y viendo cómo funciona, ¿no? Si no disfrutas de eso, te da miedo, no, yo es que soy de la cueva y me meto ahí en mi agujero y todo online, ¿no? Yo no hablo por WhatsApp, yo todo, que me manden un correo, lo tienes difícil. Entonces, hay que disfrutar de ese momento y hay que convertirse en vendedores de los de toda la vida, de los de cara a cara y tranquilamente conversamos y analizamos un poco esa conversación. Y ahí detectamos un montón de cosas, luego hay que aplicarlo, ¿no? Y yo aquí siempre recurro adapto mucho la frase de Groucho Marx que decía, estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros. Yo siempre digo lo mismo, estos son mis early adopters, o estos son mis productos, o estos son mis alcances, pero que si no te gusta tengo otros. Estoy en esa etapa de encaje problema-solución, posteriormente de encaje producto-mercado, donde tengo que tener esa cintura a través de esa conversación para construir y reconstruir mi producto tantas veces como haga falta hasta encontrar el punto, ¿no? Y luego ya escalará, pero si no conversamos, no escalamos. Sí, cuán Aquí, importante es, Javier, la flexibilidad cuando estás empezando. O sea, si vemos de los unicornios más importantes del mundo actualmente, ese primer deck de lo que se imaginaron los founders a lo que es hoy en día y todo lo que pivotaron e iteraron
de acuerdo al objetivo de buscar ese product market fit y escuchando a esos primeros early adopters, como dices tú, aquí, mira, si no te gusta vender, y entiéndase todas las personas que nos están siguiendo y quienes van a ver el video posteriormente, vender en el sentido de que vamos a estar vendiéndole a clientes, le vamos a vender a colaboradores para que se unan a nuestro equipo, a socios para que se asocien con nosotros, inversionistas para que inviertan, a partners, a proveedores. O sea, estamos vendiendo todo el tiempo nuestro proyecto y en la medida que vaya vendiendo ese proyecto puedas recibir esa retroalimentación. Voy a incorporar ya aquí algunas preguntas que nos hace. Ok, aquí nos pregunta Simone para Alejandro. Alejandro, ¿qué le decimos a Simone que nos pregunta? Hemos decidido empezar por Facebook Ads, pero el presupuesto es bajo, 9 euros al día. ¿Cuánto podemos tardar en poder entrenar el algoritmo? ¿Y cuándo añadiremos cliente a iOS? ¿Tendremos que volver a empezar desde cero? ¿Es el canal correcto para empezar? Simona Brigina de Motoblockchain. Alejandro, ¿qué le podemos decir a Simona? Tiempos. Creo que Javier lo ha dicho muy bien, ¿no? Paciencia, pero es verdad que si seguimos un poco ese ciclo Lean Startup, como hemos dicho, el de construir, medir, aprender y empezar a iterar, por ejemplo, con la publicidad, ¿no? De Facebook Ads, creo que 9 euros al día creo que no está mal para empezar, para llegar. También depende de qué segmentos ha aplicado, de qué filtros, ¿no? De todo. Pero está claro que cada día o cada cierto periodo de tiempo más o menos corto, cada campaña corta, tenemos que ver esas métricas, analizar e ir mejorando, ¿no? Los filtros, sobre todo, para ir afinando quién es el cliente y, sobre todo, pues, bueno, que cada vez obtengamos mejores resultados con menos inversión, ¿no? Pero sí, al final es un proceso sobre todo, de medir y de aprender, que muchas veces se nos olvida el medir, ejecutamos solo, pero no escuchamos. Y para mí es una de las, bueno, para mí en general es la parte más importante. Pero fíjate que hablamos de entrenar al algoritmo y es algo que nos han contado también, ¿no? El algoritmo, si lo entrenas, sabe mucho y sabrá dónde están tus clientes. A ver, ojo, cuidado, ¿eh? Os recomiendo el libro lagranburbuja.com, mío, porque, por ejemplo, Motoblockchain, no sé si es el proyecto que tengo aquí delante ahora en pantalla, dice, demuestra la autenticidad de la documentación guardada, ¿no? De la moto, o sea, entiendo un poco que es aplicar tecnología blockchain a digamos, a la documentación de la moto o algo así, ¿no? Entonces, claro, Facebook, si tú primero no utilizas Facebook para comprender si el público puede tener una necesidad, porque no la va a tener, nadie se planteará, yo mañana no duermo por la noche si no tengo mi moto con blockchain, ¿no? o lo que finalmente haga este servicio. Eso no va a ocurrir, nadie se lo está planteando, sobre todo preguntabas por un producto innovador, ¿no? Esto podría ser un producto innovador, nadie lo está buscando. Si me permite, Javier, justamente ella colocó, dice, el nuestro es justo un producto súper innovador que no existe en el mercado y hay que hacer entender al cliente qué es y para qué sirve. No hay que hacer entender al cliente para qué es y para qué sirve, eso vendrá después. Hay que intentar meterle en la cabeza a mi posible comprador que tiene una necesidad que todavía no sabe que la tiene. Y eso es lo realmente jodido. Entonces estamos en esa parte de descubrimiento de la necesidad, donde lo que tenemos que hacer es generar una serie de contenidos que le despierten esa necesidad. Primero le llamo la atención, le despierto la necesidad y ya veremos si después me dice, oye, pues vaya mierda de vida tengo si mi moto no tiene blockchain, ¿no? ¿Y qué hago ahora? Pues entonces, mira, pasa que te cuento el servicio. Entonces ya veremos si lo entiende o no lo entiende. Pero alguien que no es consciente de que tiene una necesidad nunca va a entender tu servicio. Entonces, por mucho algoritmo, por mucho aprendizaje del sistema que quieras poner, no va a funcionar. Entonces, en esta etapa, por ejemplo, no es una cuestión de que el algoritmo aprenda. Tienes que aprender tú la manera de meterle en la cabeza ideas a la gente que sea tu posible comprador para que en un momento dado te digan, oye, ¿me cuentas un poco de qué va lo tuyo? Porque creo que tengo un problema, mi vida es una mierda, ¿no? Entonces le cuentas el problema para hacer su vida mejor. Y entonces, perdón, la solución. Y entonces ya veremos. Y a partir de ahí sí que puedes construir una serie de estructuras en Facebook Ads, en este caso perfectamente, o en cualquier otro canal, para llevar a la gente hacia ese contenido para despertarle esa necesidad. Y luego ya vendrá el producto. Yo creo que eso es un poco lo esencial. Nos hemos olvidado de generar necesidades o de crear esas necesidades cuando nuestro producto es súper innovador. Está muy guay, es muy innovador, pero no tengo un problema, ¿sabes? Ahí es donde está la dificultad.
Sí, eso de que mejor nos obsesionamos con el problema que con la solución, porque como dices tú, y pasé por una startup en la que vivimos precisamente eso, o sea, resolvíamos un problema que era espectacular a la luz de la lógica, pero que las personas no se levantan en la mañana pensando, oh, tengo este problema, ¿cómo alguien me lo soluciona? Entonces, yo creo que ahí la clave es precisamente crear una conversación, Javier, sobre el problema. Es decir, buscar elevar el nivel de conciencia del potencial cliente sobre el problema en vez de tratar de venderle la solución, como dices tú, porque si le vendes de una vez la solución para solucionar cuál problema, si yo no siento que tengo un problema en la cabeza. Correcto. Gracias, Simone, de verdad agradecido por tus preguntas e invitamos al resto de las personas que nos están acompañando a que sigan subiendo sus preguntas. Alejandro, además de lo que hemos mencionado hasta ahora, ¿ok? ¿Cuál sería el camino ideal? Y tomando en cuenta lo que planteaba aquí Simone. Es decir, ella habla de Facebook y tú le mencionaste, bueno, sí, está bien el presupuesto para empezar, si ya tienes bien segmentado. Es importante definir qué tipo de red social voy a utilizar para realizar esa primera campaña de marketing, dependiendo del target de cliente al que le quiero apuntar, volviendo otra vez al tema de los early adopters que queremos activar inicialmente. Alejandro, adelante. Bueno, aquí sí que es súper importante, como llevamos diciendo, ¿no? Desde el principio, el conocer a ese cliente, el ir conociéndole. Y también, como decía Javier, ¿no? El salir fuera de la oficina, el estar cerca del cliente, conocerle y sobre todo tener muy claro que tú no eres el que necesita algo, sino que es tu cliente el que lo necesita, ¿no? Seguro que a Javier le pasa también muchas veces como a mí, que escucho a muchos periodistas decir, yo es que necesito, ¿vale? O yo es que utilizo, o yo es que nos olvidamos del yo y vamos a conocer al cliente. Entonces tenemos que saber dónde está el cliente. Dentro del Business Model Generation, de este librazo enorme del Business Model Canvas, hay una gráfica que me encanta, que es conocer muy bien al tipo de cliente, ¿no? Y creo que arriba, bueno, pone algo así como preguntas de qué piensa, qué ve, qué oye, qué siente cada día, ¿no? Con esto, la intención es ponernos un poco, encontrar y saber cómo vive esa persona, qué es lo que hace, en qué canales está al final. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es detectar cuáles son los canales. Es verdad que en una fase inicial todo es teórico, pero hay que salir fuera y es cuando tenemos que ir a preguntas y es cuando tenemos que ir a conocer a ese cliente, hacer esas entrevistas, esas llamadas, esos caminos, ¿no? Yo empezaría sinceramente también por mi red cercana, el conocer a esas personas que tengan esas necesidades similares e ir afinando y a partir de ahí encajar, pero decididamente hay que conocer al cliente y no pensar lo que nosotros queremos. ¿Cómo lo ves tú, Javi? Perdona, porque estaba leyendo la Sí, siguiente la pregunta de Adrián. Dale, listo, vamos a hacerla pública de una vez y así tú nos ayudas a responderla, Javier. Adrián Aguado, saludos, Adrián. ¿Cómo conseguir que un MVP con funcionalidades y recursos limitados atraiga unas primeras métricas atractivas compitiendo contra grandes players del mercado? Excelente. En nuestro caso, Mivo es una app de mobility as a service, pero en esta primera fase tenemos algunas similitudes con Google Apps y eso nos dificulta el conseguir estos primeros early adopters, que creo que fue algo de lo que te comenté, Adrián, cuando nos reunimos por primera vez. ¿Alguna sugerencia, Javier? ¿Qué le decimos a Adrián? A ver, es que precisamente porque es un MVP, tiene funcionalidades limitadas. Lo que no tienes es que evidenciar tus limitaciones, sino hacer el típico fake, que si lo hacemos bien, funciona muy bien, y si somos honestos, funciona muy bien, como en su día hizo Typeform. Yo cuando cuento la historia de Typeform, que los sigo desde prácticamente cuando empezaron, sus primeras versiones en las que tú descubrías que hacer encuestas por internet ya había dejado de ser aburrido porque había formas muy divertidas de hacer encuestas por internet y tú entrabas me acuerdo la palabra, inscríbete a la demo o a la beta, mejor dicho, perdón, inscríbete a la beta y tú entrabas en la beta y había la posibilidad de hacer un montón de cosas que ninguna se podía hacer porque todo estaba como
próximamente, ¿no? Pero tú veías que se podían sacar informes, que se podían hacer este tipo de encuestas, que se podían combinar con no sé qué o integrar con no sé cuál, pero ninguna de ellas funcionaba, era un puñetero fake, ¿no? Entonces, pero ya el hecho de que yo como posible comprador de esa aplicación interactuase con las diferentes secciones, aunque no existieran todavía, al desarrollador ya le daba la idea de, mira, por aquí parece que van los tiros, ¿no? Yo he puesto aquí la palabra desarrolla tus informes personalizados así de grande y nadie clica, será que a la gente le importa un pepino los informes, pero donde más clican es en ponerle corazoncitos a las respuestas de las encuestas. Coño, pues vamos a poner corazoncitos a las respuestas de las encuestas, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí lo de Mivo, aparentemente tiene buena pinta, ¿vale? Habría que ver si las funcionalidades que tiene, incluso las que no tiene, están bien descritas para ver si generan esa interacción. Incluso yo aquí buscaría esa conversación. Por ejemplo, cuando hablamos de apps o hablamos de sistemas de software o cosas de este estilo, incluso a veces servicios, nos olvidamos de que la mejor forma para comprender cómo nuestros posibles clientes nos van a dar información de si les gusta o no les gusta, es montando a lo mejor demos grupales. Yo esto lo hago mucho con algunos proyectos, y en esas demos grupales o en esas betas estás comprobando y sincerándote con el cliente de, mira, todo esto lo tenemos, pero todavía no lo puedes usar, ¿no? Pues realmente lo tenemos en nuestra cabeza, es lo que evitamos decir, pero estás un poco sacando esa información, ¿no? Pues mira, es que esto a mí no me importa nada. Ah, bueno, pues no lo desarrollo otras cosas. Yo creo que está un poco en ese punto, ¿no? En esa capacidad de poder conversar, como decíamos al principio, enseñando lo que tenemos y lo que podemos llegar a tener a nivel de funcionalidades para ver si realmente es lo que el mercado nos pide o no nos pide, ¿no? Y no tener ese miedo a presentar un MVP, porque precisamente es que por eso está MVP, porque estoy creando ese producto mínimo viable y estoy iterándolo, ¿no? En tiempo real. Adelante, Ale. Yo aquí diría también, porque bueno, me encanta esta frase de tenemos algunas similitudes con Google Maps, cómo competir, ¿no? O cómo llegar. También tenemos, el mercado y el pastel es grande, es muy grande. Pero sobre todo podemos coger un cachito bueno de ese pastel cuando nos especializamos en una función, en algo que no tiene, ¿no? Por ejemplo, Google Maps hasta hace poco, pues oye, va comprando empresas, todos conocemos a Waze y demás, porque tenían parte que Google Maps no tenía y que luego Google Maps necesita, ¿no? La pueden comprar, no la pueden comprar, pero al final es, oye, ¿qué te doy yo diferente? ¿En qué me especializo? ¿Y qué tienes que utilizarme a mí, ¿vale? Frente a este Google Maps? Y yo sinceramente no entraría tampoco en comparaciones. Hay un caso por ahí bastante que me gusta mucho, que es un competidor de la Thermomix, ¿vale? La Thermomix todo el mundo lo conocemos, es algo espectacular. Y estos son unas ollas y dentro de su valor, dentro de su pitch, de su web, dentro de todo su argumento, jamás escucharás decir que es un competidor de Thermomix. Ellos simplemente te resaltan sus cualidades únicas, ¿vale? Entonces, al final intentas que trabajen contigo por tus cualidades únicas y no por lo que tienes en diferencia a la competencia, ¿no? Para mí eso también es un valor muy importante. Por ejemplo, también al ver este proyecto, creo que yo destacaría y diría, oye, ¿qué es lo que nos hace diferentes e únicos? Excelente, Alejandro. Se trata de, como decía Javier, o sea, al final no voy a hablar de lo que, en lo que compito, sino en lo que me diferencio. Y no tengo que engañar, simplemente hablar sinceramente. Y creo que esa es otra de las características importantes de ese early adopter. Y quiero mencionarle, hacerle un comentario de algo que me llamó la atención ayer. Ayer estaba navegando y estuve viendo, si no me equivoco, era la app de Meetup o de Eventbrite, una de estas dos, y te ponían un link para que fueras al test flight de una nueva versión que estaban sacando. O sea, que dos plataformas de ese nivel, alguna de las dos no tengo claro cuál, tengan la suficiente honestidad y humildad para colocar ahí el link para que tú puedas ir al test flight y tú puedas comentar y hacérselo tan fácil a personas que estén dispuestas a invertir parte de su tiempo y comentar lo que les parece esta beta. Si esos monstruos gigantes, super top, como dice Adrián,
son tan humildes para poner y decir que les encantaría el feedback de esos primeros usuarios, como nosotros que estamos empezando no lo vamos a hacer. Y yo quiero resaltar lo que decía Javier al principio, de que sí, estamos en una economía digitalizada y todo online y con la plataforma, el COVID se aceleró, pero cuán importante es el person to person y hacer esos focus group en persona, porque la gesticulación de las personas, si ven hacia arriba y son imaginativas, o si ven hacia los lados y son más auditivas, o si ven hacia abajo y son más kinestésicas, ese tipo de cosas no se pueden ver a través de una pantalla. Entonces, vamos a promover hacer estos encuentros en persona. Vamos a ir cerrando, porque a partir de ahora estos eventos los queremos hacer como formato cápsula más corto, de 30 minutos, para que la gente se pueda llevar lo más importante y quienes vayan a ver el video posteriormente también. Entonces, una vez que hayan pasado 30 minutos, quiero cerrar el evento con Alejandro y Javier para que nos den 3 recomendaciones, 3 cápsulas que se pueden llevar hoy los founders que nos están siguiendo en directo o aquellos que van a ver posteriormente el video, que de verdad que tenemos buenas vistas de los videos cuando subimos posteriormente. Alejandro y Javier, 3 cápsulas, 3 recomendaciones, 3 sugerencias que podemos tomar en consideración y ponerlas en práctica ya para conseguir esas primeras métricas de esa atracción tan anhelada en todas las startups. Adelante, Alejandro. Bueno, yo la primera que diría es, además de trabajar con esos early adopters que ya hemos comentado, yo intentaría, uno, acercarme lo antes posible a mis canales y a esos directorios o a esos grupos en los que puedo tener acceso, ¿no? Pueden ser grupos de WhatsApp de personas cercanas, estamos hablando siempre de esa primera fase, ¿no? Grupos de Slack donde estoy colaborando, grupos de Telegram e incluso directorios online. Siguen funcionando muy bien los directorios y es un muy buen sitio pues, para promocionar. Hay mucha gente que está buscando probar nuevas herramientas comparativas. Entonces, esos típicos directorios de cuál es la mejor alternativa de, ¿vale? Creo que también es una muy buena opción para ir consiguiendo por lo menos esas primeras fuentes de tráfico y poder escuchar. Javier. 3 recomendaciones, pues mira, Sales, Funnel, Canvas, no es broma. A ver, aparte de las que ya he dicho, de tener paciencia y todo esto, y de hablar con la gente y de enfocarse a la venta del one-to-one, yo creo que la tercera que podría dar es no tener miedo a todo lo que es el desarrollo de cosas, ¿vale? Entonces, hoy en día, con todo lo que viene relacionado con el no-code, el no-code, el poder generar funcionalidades sin necesidad de programar, y ahí me recurro, pues, por ejemplo, a hacer cosas con Typeform, conectarlas con Calendly, hacer un montón de cosas para las cuales no necesito programar, me permiten esa conexión real con el mercado y además de forma muy ágil y muy rápida, ¿no? Entonces, si yo para evaluar una funcionalidad tengo que desarrollar la funcionalidad, tengo que poner la página web, tengo que decirle al diseñador que me haga o me deshaga, cuando a lo mejor yo con estas herramientas, una landing de Instapage, de Generator Landing, con un Typeform, puedo hacer mis propias cuestiones comerciales y mis propios elementos para evaluar, puedo ir muchísimo más rápido que ese concepto de mi programador o mi equipo de diseño me está haciendo la página web, la landing, llevan como 2 meses para hacer una landing y evaluar un concepto, cuando hay muchas formas para hacerlas en un día. Entonces, en un día hago cosas que rápidamente enseño y sin miedo a que no gusten todo lo que deberían de gustar, yo puedo evaluar si el mercado va por ahí o no va por ahí, ¿vale? Nosotros lo hacemos constantemente, incluso con nuestras cosas. A veces es más fácil hacerlo con tus propias cosas que con las de los clientes, porque a los clientes muchas veces les da mucho miedo lanzar algo que esté inacabado. Ay, es que no es el color exacto, da igual, no lo vaya a detectar nadie, pero lánzalo ya y no te esperes 3 días más, ¿no? Entonces, con nuestras cosas hacemos muchas burradas de ese estilo, usando no code, usando, ya te digo, Generator Landing, Instapage, PyDrive como CRM súper fácil, Typeform, Calendly, y se puede entrar en ese mundo. Recomiendo Sharing Away, que es un sitio donde podéis formaros en no code, de mi amigo Pablo Manglano,
Y yo creo que esto es algo que deberíamos de implementárnoslo aunque no seamos programadores. Yo no soy programador, soy un cenutrio con el tema de la programación y ya me olvidé de diseñar y todo, pero con el no-code vuelvo un poco a toquetear, ¿no? Y a hacer cositas muy fáciles que me permiten tener esa agilidad para probar en el mercado en tiempo real. Esa sería un poco mi recomendación en el mundo startup. Genial, Javier. Alejandro, bueno, muchísimas gracias por la participación, por todas estas herramientas y recursos valiosos, consejos que nos están dando. Y bueno, le recordamos a todos que en los próximos días subiremos la grabación a nuestras redes y atentos también a nuestros próximos eventos. Gracias, Alejandro, Javier, Álvaro. Feliz tarde a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.